El 2024 pasó a los pedos y ya toca de vuelta por tercera vez en el canal hablar de los mejores álbumes del año. Esos álbumes que desde que salieron no paré de escucharlos y ya forman parte del repertorio que escucho diariamente. Sin más preámbulos, empecemos con el primer álbum. Flight B741, de King Gizzard and the Lizard Wizard. Hubiera sido poco honesto de mi parte no incluirlo porque lo tuve en loop todo el año. King Gizzard es una banda que sigo hace tiempo y ya he hablado de ellos en otras ocasiones. Con su obsesión por explorar un sinfín de géneros y no parar de lanzar álbum tras álbum, terminaron convirtiéndose en mi banda favorita del momento. En este proyecto fueron por un rock blues bien yankee, con esa guitarra típica del género media arenosa, sucia y alta presencia de la armónica dándole ese tono setentoso. Es un álbum divertido, entretenido y subidor que no cansa. Si buscas algo con energía y estilo, algunos temazos son Rawfield, Le Risk y Field of Vision. Bueno, seguimos con lo que sin duda fue uno de los álbumes del año para mí, y el que me salió en Spotify como el más escuchado en 2024, Charm de Clairo. Ella principalmente hace ese indie pop que es bien chill y tranqui, un género que personalmente me encanta, por no decir que es de mis favoritos. Pero debo admitir que sus proyectos anteriores no me habían terminado de convencer. Pero con Charm, de la primera vez que lo escuché, quedé completamente enamorado. Las canciones tienen ritmos pegadizos y una producción hermosa, con varias capas instrumentales que mientras más se escucha, más se aprecian. Algo que destaca es cómo juega con un recurso donde ella canta una línea y un instrumento le hace una respuesta con una mini melodía, lo cual le da un toque que me encanta. Si estás buscando música chill, suave y melosa, no te podés equivocar escuchando Sexy to Someone, Thank You y Add Up My Love. Hit Me Harder and Soft. Billie Eilish vuelve con un álbum que reafirma su estilo inconfundible. Ese pop lento y melancólico, marcado de bajos profundos y acompañado por su voz que ya es marca registrada. En este proyecto no solo mantiene esa fórmula que la define, sino que también la lleva a nuevos territorios, experimentando con distintos ritmos, estructuras y recursos compositivos que lo mantienen fresco y cohesivo de principio a fin. A lo largo del álbum nos encontramos con temas que destacan por cómo cambian y van mutando mientras avanza la canción, como L'amour de ma vie o Bittersweet. Después hay otros que tienen un tono así majestuoso, grandioso, que resaltan su voz al máximo, como Wildflower y The Greatest. Y, obvio, no deja de lado ese sonido clásico suyo con canciones como Lunch y Birds of a Feather. Si quieren un pantallazo de lo que ofrece, les recomiendo empezar con Birds of a Feather, The Greatest y L'amour de ma vie. Y por último, pero no por eso menos importante, vamos con Glimmer of God. Jean Dawson es un artista que nunca escuché en mi vida, pero con tanta buena crítica que venía teniendo el álbum decidí darle una oportunidad. Y menos mal porque me terminó volando la cabeza. A grandes rasgos lo definiría como un R&B o un pop alternativo, pero la verdad es que el proyecto pasa por un montón de géneros y estilos, lo que lo hace sentir fresco de principio a fin. Con esto también demuestra la versatilidad que tiene él, y su rango vocal es una locura, se adapta perfectamente a cada cambio de estilo. Por ejemplo, tiene temas como Black Sugar donde hace uso de sonidos y recursos bien poperos ochentosos. Después Houston, donde va por un pop un poco más moderno pero más lento. Después también está Die For Me con Lil Yachty, que es más rap, medio trapero. Y después canciones con alta producción como The Boy and the Swan, donde es casi angelical, con fuerte presencia de pianos, violines y coros. Y después ya es el colmo, está la canción Murciélago donde el hijo de su madre también canta en español. Podría hablar de todas las canciones, pero mejor dejo para que lo descubran por su cuenta. Para entender un poco la variedad que ofrece pueden empezar con Houston, 200 Cigarettes y Pain. Esperen, antes de cerrar quería hacer algunas menciones honorables de álbumes que igual me encantaron y siento que a más de uno de ustedes les puede interesar. Brad, de Charli XCX, uno de los álbumes más exitosos del año y no por nada.
Esta vuelta Charlie fue por un electropop dance-trónica y la rompe. My Light, My Destroyer, Cassandra Jenkins. Álbum indie pop que la verdad suena hermoso. Fluye de principio a fin como si fuera el relato de un cuento. Y la canción Omakase es una de mis favoritas del año. Scrapyard, Quadeca. Su álbum anterior es uno de mis favoritos de todos los tiempos y con este no decepciona. Sigue con su rap melódico con una producción de la puta madre. Bueno, muchas gracias por ver. Den like, comenten su álbum del 2024 y síganme por YouTube y Twitch que hago streams todas las semanas. Nos estamos viendo. Chau chau.